Queridos amigos, muy buenos días y feliz domingo. Tus caminos no son mis caminos y yo hago las cosas mejor que tú. Yo creo que este es el mensaje en el que hoy se puede resumir pues toda la liturgia de la palabra de este domingo. Es una frase extraída del libro del profeta Isaías. El profeta afirma esto y pone en boca de Dios estas palabras, ¿no? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él hace las cosas mejor que nosotros. Me he quedado con eso, me he quedado con esa expresión, con esa frase, porque muchas veces no entendemos a Dios porque no podemos entenderle, porque caminamos por caminos que no son los suyos, porque nos empeñamos en caminar por nuestros caminos y hacernos creer a nosotros mismos que eso son cosas de Dios, o caminar por caminos que no son adecuados y luego pedirle a Dios explicaciones de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante esta expresión. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él hace las cosas mejor que nosotros. Así que fiémonos de lo que el Señor nos va indicando a cada paso del camino. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Digo esto porque Él piensa de una manera diferente a nosotros, sino cómo entender lo que hoy dice San Pablo en su carta. Dice nada menos que para mí la vida es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Quién entiende esto? El morir una ganancia. Todo el mundo está intentando alejarse de la muerte, echarse crema para que no le salgan las arrugas, vivir cuanto más tiempo mejor, hacer descubrimientos científicos para vivir más años. La gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiero vivir más años? ¿Para seguir aburriéndome? ¿Para seguir viendo vídeos de YouTube, historias de Instagram? Hay muchos jóvenes que se pasan la noche en vela viendo vídeos de YouTube, horas y horas. Y claro, al día siguiente no rinden. Sí, yo me pregunto, ¿para qué queremos vivir 80, 90, 100 años si verdaderamente lo que estamos haciendo es perder el tiempo que tenemos? Una de las grandes cuestiones que más me llaman la atención de las lecturas de hoy es precisamente que Dios no vive en el tiempo. Tú y yo vivimos en el tiempo, pero Dios no vive en el tiempo. Por eso a Dios no le importa ir a buscar jornaleros por la mañana, o por la tarde o mediodía. Esto no está dentro del esquema de Dios. Está dentro de nuestro propio esquema, del esquema del ser humano. Pero como decía al principio, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Como entender también lo que nos dice el Evangelio, lo que estoy diciendo, ¿no? Sale a todas horas. El dueño de la viña sale a todas horas. Y va a buscar a los jornaleros a la plaza del pueblo, los va a buscar a cualquier hora. Sale a la mañana, pero después sale a media mañana y vuelve a contratar a los que estaban allí, y a la tarde y al final de la tarde también los vuelve a mandar a su viña a trabajar. Él siempre va a estar ahí, pendiente de cuando necesitamos ir a su viña, pendiente de los jornaleros que necesitan de Él. Fijaros que podríamos pensar que se trata de una cuestión absolutamente injusta. Dios es injusto, porque le paga lo mismo al que trabaja 8 horas o 12 horas como al que trabaja 1. Y esto, desde el punto de vista humano, es una injusticia. Y de hecho, las reivindicaciones de los jornaleros cuando vienen a recibir su salario son legítimas. Oiga, perdone, que a nosotros nos ha dado un denario y llevamos todo el día trabajando y soportando el solazo que hace, etcétera, etcétera. Y a este que ha trabajado 1 hora le ha dado usted lo mismo. Es una reivindicación legítima. ¿Quién de nosotros no haría algo así? Es una reivindicación legítima. Pero fijaos que no estamos hablando de la justicia de los hombres, estamos hablando de la justicia de Dios. Y ahí nos tenemos que poner en otras claves, nos tenemos que poner en otra realidad, totalmente diferente a nuestra mentalidad, a nuestra forma de entender las cosas. Nosotros vamos a lo justito. Yo te doy esto y tú me das lo mismo. Yo te invito a una Coca-Cola, me debes una Coca-Cola. Y Dios no vive ahí, Dios no vive en ese esquema. Tú me das, yo te doy. Yo te hago un favor, me debes una. Dios no funciona así. La justicia de Dios es totalmente diferente. Por eso, con tanta frecuencia, no podemos entender la justicia de Dios. Entre otras cosas porque la justicia de Dios atiende al necesitado. Fijaos lo que dice el Salmo 144, que en este sentido es muy revelador. Dice así: el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente.
Pues por ahí van los tiros de las lecturas de hoy. El Señor es justo, aunque a nosotros nos parezca una injusticia lo que hace hoy en el Evangelio, el Señor es justo. ¿Y cuáles son los criterios que utiliza el Señor para aplicar su justicia, la justicia de Dios? Pues en primer lugar, el Señor de la viña se interesa por la razón por la que esos jornaleros están allí sin hacer nada y llevan todo el día en la plaza esperando que alguien les contrate. La razón es que nadie les ha contratado, no que sean unos vagos. A Dios le repugnan los vagos, los comodones, porque son caminos que no conducen a Dios, que no conducen a la felicidad eterna en el Señor. O sea que lo primero es, ¿por qué estás sin hacer nada? ¿No? Le pregunta, ¿qué hacéis ahí parados sin hacer nada? Nadie nos ha contratado. Ah, vale, entonces ir a la viña. Primer criterio, les pregunta ¿por qué? Y el segundo criterio, que a mí es el que más me sorprende, es que parece que el dueño de la viña no está particularmente preocupado por la calidad del trabajo que van a desarrollar o que han desarrollado. Le dice al capataz, oye, págale lo que le debemos a estos que han trabajado. Y no le pregunta, oye, ¿lo han hecho bien? ¿Han recogido bien la cosecha? ¿Han trabajado correctamente? ¿Lo han hecho adecuadamente? No está particularmente preocupado por la calidad del trabajo, sino porque han sido gente responsable. Han estado allí, han hecho lo que han podido y al final han recibido su recompensa. ¿Cuántas veces estamos particularmente preocupados por hacerlo perfecto? Y de perfectos, como dice un amigo mío, está el cementerio lleno, ¿no? Bueno, vamos a intentar vivir desde estos criterios que el Señor hoy nos presenta. Sabedores de que no somos perfectos, que somos a veces mediocres, que somos pecadores como somos, el Señor, a pesar de todo eso, vendrá a nuestro encuentro y nos dirá, ven a trabajar a mi viña, que te pagaré con creces. Y recordemos, el Señor es justo en todos sus caminos, bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de quienes lo invocan sinceramente. Buenos días, queridos hermanos.